vamos a pensar que este tema de la visión integral, la cosmovisión. Cuando estudiamos las culturas originales, hablamos de que cada una tenía una cosmovisión diferente. Es decir, que todos tenemos visiones relacionadas al cosmos, al cosmovisión, para tratar de ubicar a dónde entramos dentro de esa visión, dónde encaja la civilización humana, dónde encaja el individuo dentro de la civilización humana, dónde la civilización humana encaja en el ecosistema terráqueo del cual formamos parte, pero también un paso más para atrás, donde ese ente vivo, sintiente, que es la madre tierra, la Pachamama, de la cual formamos parte, somos una parte de sus células, neuronas, no sabemos qué, ¿no? Y de ahí, pues más para atrás, ¿no? Es decir, donde la madre tierra, la Pachamama, no, a mí no me gusta la palabra planeta, que obviamente es la palabra que más utilizamos, porque me suena a plana, como una visión plana. Y es verdad que muchas cosmovisiones originales pensaban la Tierra como plata, y ahorita todo hay un movimiento de personas de estos días que tienen un retorno a la cosmovisión de la Tierra como un plato, ¿no? Y bueno, otros como una tortuga y otros como una serpiente, etcétera, etcétera. Pero la Tierra en sí, ese ente vivo, ese ecosistema terráqueo, también forma parte de otro ecosistema más amplio. Bueno, vámonos para allá, vámonos a la imaginación, a pensarnos ¿no? Especie humana dentro de un ente mayor, incomprensible, pero mayor al mismo tiempo, formando parte de una danza, de otro ecosistema mucho más amplio. Y pues nos vamos con eso más para atrás, porque también ese ecosistema que formaría parte, digamos, desde el punto de vista científico, de la Vía Láctea o del sistema solar, la Vía Láctea, y vamos más para arriba, y vamos más para arriba, más para arriba, más arriba, hasta llegar al punto donde ya no tiene nombre, es el universo, el cosmos, ¿no? Dentro del cual estamos también como en un reloj, ¿no? Como un reloj mecánico, diferentes rueditas encajando una entre las otras, hasta formar parte de un gran sistema universal, ¿no? Y pues también sus mediciones de su existencia, de ese gran sistema universal cósmico, pues ahí se remontan a diferentes visiones, a diferentes interpretaciones de lo que ha sido la evolución. La palabra evolución, el concepto evolución. O sea, ¿cómo podemos de una concepción del mundo, una visión del mundo, pensarla que no es estática, está en cambio y en transformación todo el tiempo, y al mismo tiempo esa transformación permite evolución, transformación, evolución, transformación, evolución, que es un concepto que es relativamente moderno, ¿no? Digamos, Darwin fue el primero que lo planteó precisamente de esa manera, como un proceso evolutivo, y habló también, obviamente, en ese sentido de la evolución de las especies, pero de nuevo es un reduccionismo al tema de cómo evolucionaron, de acuerdo a su interpretación y sus estudios, la evolución del ser humano, de dónde venimos, de dónde venimos como especie. Pero eso, antes de eso, regresamos un poquito antes, porque ya esas culturas originales, muchas de ellas, pues hablaban de origen, de creación, de la creación, de una creación de todo lo que existe. No solamente el cristianismo, en todas las religiones antiguas, historias antiguas, encontramos historia de dioses, de Dios, y eso es mucho más contemporáneo. Pero antes era de dioses, de entidades, de fuerzas del universo, pues que no era posible agarrarlas, ni identificarlas, ni pintarlas, ni escribirlas, pero se imaginaban de mil maneras diferentes, y cada una era para explicarse de cómo habíamos llegado aquí, qué éramos nosotros dentro de este contexto, pues de comprender en su amplitud finalmente, ¿no? Entonces, pues sí, las religiones, ¿no? Generalmente tienen versiones muy fijas de cómo fue el proceso evolutivo para llegar a nuestra especie, ¿no?
Y bueno, obviamente tenemos las que provienen de culturas que veníamos y que sus primeros dioses eran antropomórficos, eran humanos, animales, humanos, plantas, humanos, eh, minerales, ¿no? Y cuando vamos observando las esculturas, las escrituras, los vestigios que nos llevan del pasado, hay figuras, hay unas entidades que eran mezcla de todas esas diferentes formas de vida, ¿no? La natural, la humana, la animal, la vegetal, la mineral. Bueno, eso es diferentes ideas de pintar, de pensar, de imaginar el origen del ser humano dentro de ese pero ya llega un cierto o diferentes entidades o fuerzas de la naturaleza, pero hay un Dios creador, ¿no? Y las tres religiones principales, judaica, cristiana y musulmana, parten del mismo concepto de cómo fue la creación. Fue de esta manera y de esta manera, y en el primer día, en el segundo día, y en el séptimo día descansó. Y fue Dios el que hizo esto. Y primero al hombre, el hombre a la mujer, y etcétera, etcétera. Y sigue siendo una manera de seguirla comprendiendo desde hace 3, 4 mil años, primero con los Antiguo Testamento y después que se renueva con el Nuevo Testamento, pero fundamentalmente es así, el origen de nuestra especie, el origen de la tierra, el origen de la vida, proviene de un creador que crea primero en un cierto orden los diferentes días, los diferentes elementos, ¿no? Y que finalmente llega al ser humano y al cual se vuelve el ser humano el hijo predilecto de Dios. De alguna manera, es la creación que puede de alguna manera inspirar a un ser que es a imagen de semejante de Dios. Los dioses, las teologías hablan básicamente de un Dios barbado y todas estas cosas, ¿no? Y pues eso es la que más prevalece en este momento. Si uno contase por número de personas en el planeta de los 8 billones, la mayor parte, sean islámicos, cristianos o cristianos o judaicos, todos pertenecen a esa misma concepción. Y es fija, esa no va a cambiar, no es cuestionada. Por lo tanto, si es el hombre, ni siquiera la mujer, el hombre, el cual gira, ¿no? Gira la creación humana, ¿no? Después viene la Tierra, del cual todos los demás planetas giran, y la concepción es que ahí se acaba. Básicamente el universo mayor es Dios, que está gestionando toda la visión del mundo, ¿no? Y bueno, eso fue y sigue siendo hasta la fecha la interpretación, digamos, más conocida. Sin embargo, precisamente empezar con el pensamiento de evolucionismo de Darwin, se empieza a pensar, bueno, mucho antes, pues existen pues los Darwines, los Copérnicos, que empezaron a plantearse, pues a lo mejor no es realmente que el Sol y todos los planetas giran alrededor de la Tierra, a lo mejor es la Tierra que gira alrededor del Sol. Bueno, la mayor parte de los que dijeron eso al principio acabaron en la hoguera, ¿no? Expulsados de la iglesia y después considerados herejes, sus libros quemados, sus conocimientos, porque pues era romper el concepto de que todo gira en torno de la tierra y que todo en la tierra está dado a los humanos, principalmente a los hombres, para que hagan lo que quieran con ello. Ahí tiene la naturaleza, te la creo animales, creo el agua, creo todo eso, tú haz lo que tú quieras, tú haz lo que tú quieras, tú eres el dueño de todo esto. Entonces, antropocentrismo, por un lado, basados en un teocentrismo, ¿no? Dios, humanos, y básicamente de ahí nace una concepción que obviamente cada vez que se cuestiona es herética. En cualquiera de los casos es herética, es decir, es inaceptable un cambio en la percepción de la visión del mundo. Y bueno, entonces nos vamos, después viene Darwin, que empieza a hablar de la evolución de nuestra especie. Ya no solamente somos los señores, sino que provenimos a lo mejor de otras especies, de la evolución de otras especies, y ahí venimos pues de las pequeñas, de las más minúsculas hasta llegar a su perfección, que es el ser humano, ¿no? Bueno, pues es otra percepción, es otra manera de mirar el mundo y mirarnos a nosotros dentro de esta orquesta, dentro de esta danza, cuál es nuestro lugar. Bueno, eso también en cierto momento empezó a crear como dos versiones completas, dos visiones y formas de entender pues todo este proceso.
las que venían religiosas, digamos, ¿no? Sí, las que provienen de una teología y las que provienen ya de lo que es la ciencia. Con el darwinismo empieza otra serie de corrientes de interpretación de la vida que empieza a ser más basada en el concepto de, primero, que la Tierra sigue siendo básicamente está para nosotros, no es porque ella tenga vida propia, sino porque nosotros la podemos aprovechar, porque somos los hijos de Dios, ¿no? Y los seleccionados y los etcétera, ¿no? Y después empieza la parte científica, empieza a decir, no todo lo que tiene que ver con interpretación religiosa es puro mito, es puro, sí, son buenas fábulas, son buenos preceptos, pero no tiene nada que ver. Esto es una maquinaria, ¿no? El universo funciona como una maquinaria, dentro de cada otra maquinaria, otra pieza, y nosotros somos una parte dentro de ese proceso que se puede explicar científicamente, porque el concepto de espiritualidad, de lo no material, se convierte en una herejía. Y entonces venimos viviendo desde entonces, estamos hablando de los siglos XVIII, XIX, cuando es con el materialismo llega a su punto cientificista, llega a sus puntos máximos, cuando excluye que ninguna otra verdad es aquella que responde a la ciencia, a la especialización, etcétera, etcétera. Que todo eso tiene que ver con un sistema de comprensión y de visión del mundo que se puede dividir, se puede parcializar, especialízate en esto y en esto y en esto y en esto, y básicamente cada una de esas partes no se entiende como parte de las otras partes. Lo vemos ahorita en la medicina, ¿no? Una medicina te duele un diente, entonces te dice, vamos a hacer esto para curarte el diente, pero lo que te dan te lastima el estómago, entonces el estómago echa a perder la digestión, y y nos vamos en círculos, y básicamente, no, la medicina ahora se vuelve a llamar medicina holística, porque la visión holística es la que busca la manera de integrar, de ser la integracionista, que tenga la parte, como alguien dijo hace un momento, de la tierra, no la parte material, científica, ¿no? Y la parte, esa otra, de lo invisible, de lo que no podemos agarrar, pero que también tiene una existencia real, porque no es lo mismo una religión con una estructura, con una jerarquía, no, es espiritualidad. La espiritualidad no necesita religiosos, no necesita curas, no sacerdotes, ni imanes, ni rabinos, ¿no? Es directamente tu conexión con el gran misterio, como lo llaman muchos de los pueblos originales, ¿no? El gran misterio, el innombrable, y aparte de eso, ¿no? Esa es una concepción que busca juntar los dos los glóbulos, ¿no? El glóbulo y el derecho, el izquierdo, para poder empezar a pensar de una manera integral. Entonces, eso es un poquito como ha sido sintéticamente ese proceso evolutivo del tema, de esa dualidad de comprensión que hace los metafísicos y los físicos, ¿no? Los físicos nos niegan todo lo que tenga que ver con lo que se llama metafísico más allá de lo físico, y los metafísicos disminuyen la importancia también constantemente y denigran al que cae, como alguien dijo, como que fue Laura que dijo, que se cae en el otro lado. Todo espiritual o todo material sigue siendo una división que nos permite estar divididos, seguir entendernos a nosotros como algo separado, como algo distinto. No solamente hombre, mujer, sino diferentes razas, diferentes culturas, diferentes civilizaciones que fueron surgiendo de todo esto, hasta que llega el punto donde, por eso se habla también en la Biblia, ¿no? Se crea una torre de Babel, ¿no? En la torre de Babel hay una confusión total y ya nadie entiende nada, y no se entiende la gente ni siquiera entre sí, se crean las fronteras, etcétera, etcétera, y esta concepción de ser parte de todo lo que existe, ¡boom!, se rompe, pero al mismo tiempo que se rompe, esos pedacitos de esa ruptura, poco a poco empiezan a juntarse y empieza otra vez uno a empezar a entender. Sí, es cierto, he crecido en una monovisión que es la forma como me aprendí, me determinaron, me educaron para mirar el mundo de esta manera. Y otros, pues de otro lado del planeta, del otro lado de la calle, del barrio, del hemisferio, es otra diferente. Y entonces parece de nuevo ser todas diferentes. Las peores guerras que han habido a través de la historia de la humanidad son entre concepciones del mundo.
dos concepciones del mundo que niegan una a la otra. Entonces, bueno, eso es parte de nuestra herencia, de nuestro proceso civilizatorio, viene por ahí. No se entiende por qué, no se entiende por qué. Yo he hablado últimamente en chiste, ¿no? Pues los hijos de Adán y los hijos de Abel, ¿no? O sea, de nuevo, la sociedad humana se va creando en forma a dos rebaños, ¿no? Los que no les importa absolutamente nada la relación con la madre tierra, con la naturaleza, porque incluso fuimos expulsados ¿cómo se llama?, del paraíso, porque nos portamos mal y empezamos a aprender, ¿no? Y el otro lado, los que creen que todo es simplemente espiritualidad y que niegan la parte física material. Bueno, esas son un poquito concepciones de todo este tema de la visión del mundo, la visión holística del mundo. Por ejemplo, en el caso de México, está la fundación de México, se hace en el momento que dos grupos, un grupo grande, pero un grupo dividido, ¿no?, que se dividen a peregrinaje, tienen que buscar un sitio para aterrizarse y crear su nueva civilización. Y el símbolo tiene que ser una serpiente, un águila, un nopal, un lago, y pues peregrinan no sé por cuánto tiempo y llegan finalmente a encontrar este símbolo y le dan todo el mundo, hasta la fecha se escriben hasta libros sobre interpretaciones de qué quiere decir esta simbología del águila, de la serpiente, del nopal y del lago, ¿no? Bueno, yo también las conozco, muchas de ellas, pero muchas de ellas son precisamente, la serpiente es mala, porque ya nos dijeron que era mala y fue la que sedujo a Eva y Eva nos sedujo a nosotros, y etcétera, etcétera. Y el águila es la que viene a destruir al águila, a la serpiente, porque el águila es el poder masculino, es el poder del aire, del que tiene gran visión, y la serpiente pues es esa la que se arrastra en la tierra. Yo siempre he querido pensar que el águila, ¿no?, es la parte precisamente con la serpiente que logran esta unificación. El que es un Quetzalcóatl, Quetzal es un ave, Coatl es una serpiente, el que se vuelve un Quetzalcóatl es un ser que ha integrado lo espiritual con lo terráqueo, con lo físico, con lo material. Entonces, el que ha logrado hacer esta unión, este yin-yang, y que se convierte en un ser, pues que es un ser que tiene esa visión, que tiene esa gran visión desde lo alto, pero que también tiene una relación muy profunda con lo que es la tierra, porque eso es lo que fundamentalmente es la vida. La vida es la unión de las dos cosas, ¿no? Y pues eso lo tienen diferentes culturas también como concepto de la búsqueda, del intento de que algún día lleguemos a ser una civilización humana donde esas dos visiones pues se encuentren, se abracen, no como religiones o ideologías, sino como una concepción, una conciencia que deja de ser o roja o azul o blanca o negra o blanca, o sea, no, es una concepción. Por eso me gusta tanto el arco iris, ¿no? Porque el arco iris precisamente no excluye el color del arco iris, es precisamente el que logra la armonía de la diversidad, ¿no?, y que no excluye, básicamente no es excluyente. Y parte de la luz, pues lo vemos también en el sentido aquí de la electricidad. Si no tienes un polo negativo y uno negativo, no creas luminización. Si no creas la parte positiva de la Tierra y la parte negativa, o sea, con cualquier manera como uno entienda la electricidad, ¿no?, es eso, la unión del polo masculino con el femenino, el polo, ¿no?, en una pila, en un acumulador, como lo llamemos, ¿no? Entonces, es un tema que para mí es lo que me inspira a dar esta clase, ¿no? Y ver cómo todo eso que estoy acá diciendo como antecedentes llega básicamente a nuestros días, cómo lo empezamos a entender nuestra generación a partir de los años 40 y picos, ¿no? Que surgen diferentes personajes, ¿no?, un poco mayores de los de mi generación, que muchos de ellos provenían de la iglesia católica, ¿no?, pero que empiezan a ver que en lo que se ha convertido la iglesia, no la religión, lo que se ha convertido la religión, la iglesia, la estructura, ¿no?, que ha causado, pues ya sabemos que ha causado, no vamos a regresar a lo que ha causado, pero básicamente esa concepción, pues de alguna manera nos excluye de la naturaleza, nos separa de la naturaleza, nos separa del hombre y de la mujer, que nos separa de negros y blancos, todo eso es una invención completamente humana, de un mal entendimiento
de lo que es el proceso evolutivo, de lo que es el desarrollo de la conciencia.